arrancar? ¿Preferís arrancar de último a lo primero o de los principios, tus inicios hasta ahora? Como quieras vos. Bueno, empecemos de los inicios. Bueno. Terminamos con la actualidad, que es como bastante suculenta también. Sí, también. Sos de La Plata. Soy de La Plata. Y viniste acá, a ver, déjame adivinar. Y estudiaste en la escuela de Julio Boca de Boca. Copar. Sí, comencé en la escuela casi por accidente. No, mirá qué loco, porque yo soy de La Plata y me venía para acá, estaba haciendo el ingreso a IUNA, de teatro. Porque yo estudié mucho teatro allá. Teatro tradicional, sí, digamos, tradicional. Y bueno, me decidí a venirme para acá y estaba haciendo el ingreso, donde tenía que hacer una serie de pruebas para ver si ingresaba en una facultad, y justo el último día, cuando tenían que darme yo tenía que rendir mi último monólogo y me decían si entraba o no, yo viajaba a La Plata hasta acá en tren. Se suicidaron 3 personas diferentes en diferentes puntos del recorrido, del trayecto. No tenías que ir ese día. Sí, y bueno, y llegué tarde al conservatorio, no me dejaron rendir y quedé afuera. Por eso, entonces yo estaba deprimido, muy triste, porque tenía pensado venirme para Capital, ya era una decisión fuerte ya tomada. Para eso. Claro, y tengo una amiga que me dijo, están haciendo audiciones en la escuela Julio Boca, de comedia musical. ¿Qué? Le digo ¿Vos yo. nunca habías hecho nada de musical allá, ni se te había ocurrido tampoco? Sí, no. Había estado en obras de teatro donde había canciones y un poco de coreografía, pero nunca había estudiado. Más que teatro y un poco de violín antes. Qué lindo. Sí. Y bueno, me convenció mi amiga de ir a esa audición y fui. Y quedé, era para becas, para estar becado, y quedé en la escuela Julio Boca, donde hice 4 años. ¿Esto fue en él? Ponele 2003, 3, por ahí. hace 7, 8 años atrás. Y bueno, entré a la escuela y fue muy intenso, porque empecé como a encontrar puertitas nuevas. Claro. Y como no soy prejuicioso para nada, me mandaba de una. Y como sí soy comprometido, me mandaba y lo hacía pleno. En segundo año me acuerdo, la cosa requiere de mucho más tiempo, de mucha más responsabilidad. Yo me acuerdo que en ese segundo año intensifiqué clases de danza, intensifiqué clases de canto. Aparte, digamos, para complementar ahí mismo. Ahí mismo, al ser becado y al ser varón, en ese momento había muy poca gente en la escuela, te daban la posibilidad de, si querías hacer todo clases doble. Tenías 2 clases de jazz, bueno, yo tomaba 4 con diferentes grupos. Claro, te mandaste con Claro, todo. integración había 2 veces, era una vez por semana, y yo hacía con 2 cursos diferentes. Entonces después hice 2 muestras. No, segundo año fue ¿Te como... ahorrabas el alquiler porque vivías ahí? No, el alquiler... yo me mudé ese año a un sucucho ahí cerquita, que pagaba nada. Las paredes eran de cartón. Pero lo tenía ahí porque me despertaba, me bañaba, almorzaba, me iba a la escuela y salía a las 2 de la mañana. Todo el día en la escuela. Todo el día, o sea que necesitaba una cama para dormir nada más. Pero ese segundo año fue clave para mí, porque como que pude acentuar y hacer hincapié en todo lo que yo sentía que estaba en falta. Ya estaba como inmerso en un ambiente de la comedia musical, de cantar, bailar, actuar. Entonces como que dije, bueno, no, si tengo la posibilidad, este año me tengo que poner a la par de todos, o de por lo menos a la altura de las circunstancias. Y así fue. Igualmente harías las cosas bien, porque si de no haber estudiado nunca comedia musical, presentarte una beca al de Julio, de entrar... Claro, no. Y seguro que hay materia prima. Claro. Materia prima, si estás dispuesto, y bueno, la cosa fue con mucha transpiración y mucho esfuerzo, pero fue fácil, porque ahí también encontré mucha gente maravillosa. Gente con la que siguen. Sí, con la que sigo. Desde los directivos, desde los directores, desde Ricky, desde Martín Pacheco, desde maestros
Marcela Criquet, Sonia Bonpotowski, todos maestros, gente que, Marcelo Macri, que estuvieron ahí y que más allá de ser mis profesores de la técnica, sí, fueron mis profesores así del alma. Y bueno, y después sumado que me encontré con mucha gente, fue un punto de encuentro, bueno, con Diego Corán, con Sekou Failase y con una cantidad de gente con la que después seguí camino e hicimos. Todo ese grupete de gente que los espectadores, lectores, no sé cómo llamarlos, ya los conocen, porque sí, ya son un grupete que venimos siguiendo. Claro, sí, que vienen haciendo, venimos haciendo. Sí, por eso justamente. Ese es el porque tema. Se está haciendo mucho. Y bueno, en tercer año lo que siguió fue, me presenté a una audición, me acuerdo, fue la segunda audición. La primera fue Rita la Salvaje, que no quedé, llegué hasta lo último, no quedé. Después hice una para los productores. ¿Y ahí? Pero como era como una segunda vuelta, que se bajaba mucha gente de los productores y llevaban gente a Mar del Plata, necesitaban. Y ahí estuve hasta lo último y tampoco quedé. Y después se vino la audición de Pingo Argentino, con Enrique Pinti en el Maipo, que sí, y ahí fue la primera vez que entré así a una obra comercial, con mucha... Digamos. Sí, obviamente que en el transcurso hice La Parca, eso que fue así como un... ¿Fuiste el primer ahorcado? Fui el primer ahorcado, hubo como un antes y un después. Y es re loco porque quien me recomendó para ser ahorcado, que lo conocía a Dieguito, fue Ángel, que ahora es el ahorcado original, el ahorcado actual. Fue el que Diego estaba buscando, chicos, yo estaba en segundo año, creo que Diego compartía algunas clases conmigo porque Diego estaba un año más tarde. Y bueno, y me recomendó, hicimos el concurso y después ganamos el concurso, vinieron las funciones y fui construyendo algo. ¿Y ese año fueron en el Maipo Club? Fue en el Maipo Club. Después de ahí... En Liberarte, después fueron unas funciones por todos lados, dando vueltas por la provincia, en lugares inesperados e insólitos. Estuvimos con La Parca. Y fue, creo que, un personaje increíble y adorable para mí. Me marcó mucho, inclusive. Y bueno, igual yo ya antes, en La Plata, yo tenía mi experiencia. Claro, ¿qué habías hecho? En La Plata había hecho infantiles, musicales. ¿Como actor siempre en ese Siempre momento? como actor, siempre. Y lo más fuerte que hice fue una obra basada en el Lobo Estepario, la obra de Germán Hesse. Yo tenía 19 años. Fue una obra que la trabajamos durante 3 años. Fue una obra de texto muy fuerte también, porque me marcó fuerte. La dirigió Andrea Bertola, me acuerdo. Mi primera directora sería. Mire. Hermosa experiencia. Fue teatro experimental, más que nada. Y bueno, le hicimos allá. Fue lo último que hice antes de venirme para Capital. Y bueno, después vino Cuando callan los patos, que fue el año pasado. Hice El Conejo también. Ah, claro. El Conejo. La Es un actor versión, comercial que con Pinti yo trabajé 3 años. En 3 obras diferentes. Estuve en Pingo Argentino primero, después pasé a Hairspray, de Pingo pasé a Hairspray, y después de Hairspray hice antes que me olvide. Esas fueron las 3 experiencias. ¿Y ahora? Y ahora estoy en Chicago. Eso fue la última novedad. Que fue una sorpresa porque en ese momento se había bajado Carla Had por cuestiones de unos viajes. Sí, hubo varios recambios también. Hubo varios recambios. Yo fui uno de los primeros, el primer recambio que hubo. Entonces yo había estado en la audición de Chicago, había llegado hasta la final también. Pero bueno, en ese momento, por circunstancias del universo... Casi junto con Georgina, ¿no? Por ahí. Claro, entré yo y Georgina entró una semana después. ¿Y cómo es esa experiencia de Chicago? Y mira, Chicago es una obra que yo admiro mucho y que siempre la vi como que es una obra para bailarines, yo decía. Para bailarines y para... No sé, nunca me imaginé. Haciéndola, siempre como espectador. Nunca había visto la obra en sí entera. Había visto fragmentos y sí había visto la película. Pero bueno, cuando me llamaron dije sí rotundamente, pero fue toda una experiencia porque me la aprendí todo en 5 días. Fue todo, bueno, fue digamos, así como veloz. Fue veloz. Bueno, si estudiabas doble clase, me imagino que estaba entrenado para eso.
Y justamente el rol que me tocó, el track, es muy actoral. Tiene muchas escenas, tienen varios personajitos, más allá de que también tengo que bailar y todo eso. Entonces puedes poner un poco de cada cosa. Claro, sí, yo creo que me llamaron también por eso, porque me acuerdo que me había ido muy bien en la audición, en la parte de las escenas. Entonces, y hay cierto manejo coherente, digo, corporal, entonces, nada, me encantó. Y después el estreno, me llevó un tiempo a acomodarme, ponele que me llevó en un mes puedo decir, bueno, lo estoy empezando a disfrutar. Claro. Y ya ahora estoy... Fue todo como muy rápido. Sí, fue todo muy rápido. Golpe. Pero y ahora ya lo estoy como nadando tranquilamente y disfrutándolo. Y también este año estuviste con Susana en la sí, estuvimos en la... ¿Y eso? en la apertura de Susana. Estar ahí, pero... Y mira, yo te soy sincero, no soy muy fanático de Susana Jiménez. Pero es un show. Sí, fue un show. Sí, yo lo tomé como un trabajo más, la verdad. Sí. Después, porque fue muy linda la experiencia, ella es divina. Es un poco esto de desmitificar un poco a las divas o a la gente así grosa. Y nada, ella era una más. Creo que era más el entorno, que todo su entorno, que la cuidaban como cajita de cristal, que ella misma, hablaba con uno, con otro, no tenía problema. Pero fue una linda, sí, fue una muy linda experiencia, sí. Además era mucha gente conocida, éramos amigos ahí. Claro, había muchos conocidos. Y después lo que se vio fue bastante lindo. Estuvo bueno. Sí, estuvo Aparte lindo. estabas ahí. Bailé la llevé a Susana de la mano. Susana de la manita. Así que, bueno, eso. Y paralelamente a esto, también está el director y el autor. Sí, eso fue surgiendo, es algo que siempre lo tuve muy presente, porque... ¿Perras fue lo primero? Sí, lo primero que hice acá. En realidad, este caminito de autor y director ya había empezado a florecer en la escuela secundaria. En la escuela secundaria había un centro de gabinete que se ocupaba de cosas, determinados temas sociales que tenían que ver con la adolescencia, con la escuela. Entonces lo que hice fue asociarme. Yo era muy amigo de los maestros y me decían medio traga, el nerd, pero era más que nada porque te gustaba ese otro costado también. Sí, porque encontraba en los docentes, digamos, nunca los veía como los docentes y los tenía allá arriba o como los malos de la película, sino como que siempre trascender las etiquetas. Creo que es lo que a mí más me caracteriza. Entonces tenía muy buena comunicación con ellos. Yo tenía 18, 17 años y podía hablar con ellos de cosas maravillosas de mi vida y de mi profesión y lo que quería hacer. Y bueno, como siempre, escribía los discursos, me encantaba estar y hacer cosas y organizar. Y un día escribí una obra basada en el fantasma de Canterville. Mira. Bueno, y la escuela me prestó el edificio para poder hacerla. Las clases terminaban por el 16 de diciembre y yo llegué a hacer la obra para un 23 de diciembre, es una locura. Ah, bueno, con el pan dulce y... Con el pan dulce. Y me acuerdo que era traer un alimento no perecedero. Al año siguiente, como esa obra tuvo repercusión, me hicieron la propuesta de si querías escribir algo con la temática del HIV y las drogas. Bueno, la escribí y fue toda una movida interesante y riquísima para mí, que ahí empecé a encontrar el sabor que hice audiciones. Mira. En toda la escuela. Claro, ya te estabas volviendo más profesional. Me empezaba a gustar ya un poquito esto de hacer audiciones, no sé, contrataba una chica que hacía escenografía, en la escuela me daba dinero para que hiciera cierta escenografía. Bueno, estrenamos, tuvo re buena repercusión. Después la municipalidad se enteró de esto, pues en los diarios, qué sé yo, y nos llevaba...